Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen fin de semana, feliz año, felices Pascuas. Ya pasó Navidad, espero que no nos esté viendo antes de Navidad, porque eso significaría que estamos viajando en el tiempo y eso ya sería o nos pondría en algún problema bien complicado que ya tenemos suficientes como para pensar en eso. Bienvenidos a este segundo día de especial del fin de año. Hoy en Espejismos, hoy recorremos los caminos de este desierto al cual le llamamos vida, en donde nos encontramos, por supuesto que sí, oasis. También nos encontramos una que otra bestia, alguno que otro reptil, por supuesto bastantes roedores y seres humanos también y sobre todo espejismos. Bienvenidos a este espejismos en donde le damos la bienvenida por supuesto a nuestra querida Cecilia Daneri. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa Hola, nuevamente. Nacho. Gracias, Nacho, gracias. Y Muy bien, bien. le damos también la bienvenida a nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, nuestro Highlander personal. No es el de las altas tierras de Escocia, sino el de las altas tierras de los Farallones en Cali. De los farallones de Cali, exactamente. Un sobreviviente. Y bueno, tenemos el beneplácito de que hoy nos acompañan aquí en Madcast, en el universo, en este especial en donde tenemos a nuestros protagonistas de la noche, ¿no? Álvaro, Cecilia y Mario, que no nos ha podido acompañar todavía. Hablando sobre este tema, atrapados en un sueño, ¿no? ¿Qué tanto de lo que estamos viviendo es real? ¿Qué tanto nos lo inventamos nosotros? ¿Cuántas excusas nos ponemos? El autosabotaje, me imagino que también hablaremos por ahí de eso. ¿Qué tan pesadilla o sueño es, por ejemplo, creerle a un político lo que dice, ¿no? Que tengamos esperanza todavía en la clase política. Eso deberíamos promulgar por una anarquía perpetua, doctor Forero. Pero bueno, eso es... se hierve la sangre por ahí. Bueno, Cecilia, hoy es martes de espejismos. ¿Por dónde comenzamos? Y Muy Álvaro bien, muy también. bien. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? No te dejé... Bien, No... súper. Bueno, se te ve muy bien, ¿eh? Estás como de 20 De- hoy. Tienes Ah, el pelo así como al viento, la cara rozagante. Es La la anarquía, anarquía. Estás ¿viste? anárquico Sí. hoy. o sea, Tienes camisa joder. anárquica. Está buenísimo. Ay, Jesús. Así. Bueno, ustedes Bueno, dirán. vamos a empezar con la lectura de cada martes para todos, todas, todes, como siempre. Este programa No, sean incluye bienvenidos a todas, a todos y a las demás personas. Cecilia todes. Daneri, por favor. Bien. Ya la Real Academia ya lo va a incorporar y Me vas a tener que importa dos aprenderlo. pepinos. No. Las demás personas. Después te van a corregir y van a decir, está mal escrito. Bien. Bueno, les leo un relato. Cantando bajo la lluvia, así como Jim Kelly alguna vez lo hizo. 6 de la mañana, la alarma suena. Catalina la apaga mientras piensa. Otro día inicia y siempre la lluvia. Otro día más de impermeable y botas. Se levanta. Sabe que se viene un día muy húmedo, frío, con insistentes lloviznas y calles inundadas. Desayuna rápido. Café bien caliente con tostadas parecen suficientes. Minutos más tarde, posterior a los rituales protectores, respira hondo y sale corriendo. La lluvia la enloquece. Otro día más llegará mojada. Arriba a su trabajo, muy ofuscada. Sus compañeros no la comprenden. A pesar de todo, es un día hermoso. A la salida, repite rituales. Impermeable, botas y paraguas. Aunque siempre queda algún lugar donde podrá inmiscuirse el fluido. Ya en su casa, el enojo no cesa. Otro día más de lluvia. Sigue sin encontrar paz. Nuevamente su esposo se olvidó de sacar al perro y de hacer las compras. Le abre la puerta a su can y sale a comprar. Ira y furia, la lluvia y los olvidos de su marido. Al regresar tropieza.
gira en el piso y observa una repisa con un jarrón, o mejor dicho, una urna para cenizas. Recuerda el fallecimiento de su compañero. Se mira a sí misma y piensa en su enojo. Aún no acepta su muerte. Logra incorporarse y enciende el televisor. Sintoniza un canal informativo. Justo las noticias del clima se están desarrollando. El informante aclara que ha sido una jornada con pleno sol y temperaturas veraniegas. Este escrito es de propia autoría y seguramente tiene un montón más de correcciones pendientes por hacerse. Se sugiere, se pide a la gente que está con nosotros, a nuestra audiencia, títulos y posibles modificaciones. Estamos abiertas a todas las correcciones necesarias de este escrito. ¿Cuál es la idea? Mostrarle cómo una persona, en este caso una mujer, ya se despierta pensando que llueve. Como se despierta pensando que llueve, hace todo como si lloviera. O sea, se protege con el impermeable, las botas, paraguas, corre. Llega a su trabajo como si estuviera mojada. Antes de salir, vuelve a hacer lo mismo a su trabajo. Llega a su casa y ve todo un desastre. El marido no hizo las compras, no sacó al perro, así que ve suciedad del perro en la casa. Y ante esta locura le abre al perro, sale corriendo a comprar, vuelve, se cae. Y parece que esta caída es así como un gran golpe que le propina la vida misma, yo diría. Este golpe hace que se dé cuenta que el marido, lo único que tiene el marido son las cenizas ahí en algún jarrón. O sea que ya está muerto, su enojo era gratuito. Y cuando prende el tele se da cuenta de que ese día no llovió. Que la única que corrió con paraguas, con impermeable y con botas todo el día fue ella. Ese día fue un día prácticamente de verano. Entonces fíjate cómo todas estas representaciones, todas estas producciones mentales que tenemos, obviamente alimentadas por nuestra cultura que también instituye un sistema en cada uno de nosotros, y ese sistema a su vez es instituyente de la cultura, de los estereotipos, de los prejuicios, de las creencias, de todo esto, de todo este bagaje social que tenemos, y cómo este imaginario, todas estas producciones mentales que tenemos inherentes a nosotros, se nos meten en la realidad. Tanto que ya la realidad no sabemos si es real o simplemente es una representación de todo este esquema mental generado socialmente, culturalmente, individualmente y perpetrado, obviamente, y perpetuado en cada uno de nuestros días. O sea que hoy vamos a estar lidiando, como ayer, vamos a continuar ese desafío en esa línea finita entre lo real y lo imaginario, que tiene todo un bagaje obviamente psicológico, pero no nos vamos a meter en ese bagaje psicológico, sino simplemente en cómo vivimos nuestra vida y el poco registro del presente que tenemos, ¿no? Si esa mujer hubiese abierto la ventana, se hubiera frenado, se hubiera despertado, hubiera mirado por la ventana, se hubiese dado cuenta que no estaba lloviendo. Y si alguna vez cuando entraba a su casa hubiera frenado todo este ímpetu con el que venía, todo este enojo con el que venía, se hubiera dado cuenta que el marido estaba muerto, o sea que no había quien le abriera al pobre perro ni quien hiciera las compras si ella no las hacía. Así que hoy vamos a continuar en este camino, diría, para tratar de vislumbrar y clarificar, si es que podemos hacerlo, obviamente, qué es real y qué es imaginario en nuestro día a día. Tremenda la historia, ¿no? Yo creo que a más de uno nos ha pasado, o más bien de pronto a más de una le ha pasado con uno, ¿no? Uno no sabe quién lo extraña en la ausencia, ¿no? Y resulta que ya no está, ¿no? Ese es el tema. Claro, obviamente impacta por ahí la historia, pero realmente es todo interesante porque es esas suposiciones, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que hubiera sido de la historia de Álvaro
si ese imaginario de Álvaro mientras estuvo internado con este proceso tortuoso y largo y doloroso del cáncer de médula, ¿qué tal que él se hubiera puesto en otra historia, en otro imaginario ahí adentro y no sé, y hubiera pensado todo lo contrario a lo que se planteó, ¿no? Por ahí me estoy metiendo ya en un universo paralelo. No, totalmente. Es más, me parece que ayer un poco lo dije, ¿no? Las enfermedades me parecen que es como el tropezón de esta mujer en su casa. O sea, me parece que son así como golpes fuertes que nos da la vida. Y bueno, ahí viene el desafío que nos impone. ¿Cómo seguimos? Hace rato estábamos hablando con Álvaro para las personas que nos están escuchando y hablábamos un poco de esto, de qué cantidad de vida se proyecta la ciencia médica en uno. O sea, uno puede llegar a vivir 3 5 25 años, no importa. La ciencia médica pone un nombre, un número. Y cómo eso a veces no condice con la realidad, ¿no? Condice con un número, con una estadística. Y la estadística a veces no está basada, no es representativa tampoco a veces, según cómo sea ese estudio y cómo este golpe de una enfermedad puede hacer cambiarnos hasta hacernos tambalear, ¿no? Es esa repisa que uno ve y dice, ay, pero yo estaba esperando algo de una persona que está muerta. O sea, es fuerte. Definitivamente. ¿Me toca? Sí, señor. Sí, sí, Álvaro, sí. No solamente te toca, sino te toca. Es decir, te toca la historia, Obvio, claro. y te toca el turno de hablar. Hay muchas cosas, ¿no? Digamos, cuando se habla de un universo paralelo, eh, podríamos hablar de dos vidas, tres vidas, cuatro vidas en una. O sea, prácticamente el ser humano es toda una galaxia. Porque no sabemos por dónde asoma cualquier cosa que nos mueva. En la noche tenemos sueño. Hay unos sueños que recordamos y hay otros que no. Los que recordamos generalmente son cuando uno está cerca de despertarse. Pero ¿de dónde vienen estos sueños? Vienen de las impresiones que se generan en nuestra psiquis, lo que nos afecta durante el día o procesos que estamos viviendo. Luego nos despertamos a la realidad, que a veces dice uno, es tan fuerte el sueño y que uno se despierta agitado pensando que, es, que esa realidad, que no es, porque es solamente un sueño, es un producto, que es una fábrica, algo que fabrica la mente. Entonces lo confronta uno con la realidad de que ya amaneció, le toca ir a hacer el tinto y a continuar con lo que acostumbra uno casi como, digamos, como una rutina. Dentro de todo eso, hay otros universos que lo circundan a uno. Yo una vez le decía a, a una de mis hijas que uno no se puede permitir ser satélite de los demás. O sea, uno tiene que ser sol. Y todas las personas, esposa, hijos, padre, madre, amigos, entorno laboral, todo lo demás, tienen que ser satélites que giran alrededor de uno, pero ojo que esto no es egocentrismo. Pero uno a su vez viene a ser satélite del sol de cada uno de ellos. ¿Qué quiero yo decir con esto? El, el poder tener uno un valor propio de lo que es su propia vida, de lo que significa uno. Y cuando digo sol, me refiero a luz. Hasta completar un cúmulo muy grande de luminarias, que es lo que viene finalmente
entregándole a otras personas parte de lo que es la vida de uno. Ustedes se referían a cómo sería ese momento de la clínica, o no solamente de la clínica, desde el momento en que me dicen tiene cáncer. En ese momento yo acababa de terminar el año 2007 con todos los juguetes, los dos negocios que tenía estaban a full. Había llegado al mercado las pantallas y los radios para los carros que leían DVD. O sea, eso era una cosa novedosa. Entonces las ventas de ese fin de año estuvieron súper y yo terminé el año muy feliz. Había sido el año que más había vendido históricamente en los dos puntos de venta que tenía yo. Aparte de eso, ya me había logrado posicionar dictando conferencias de ventas, servicio al cliente, mercadeo, cultura empresarial. O sea, tenía una agenda muy ocupada. Entonces, toda esa felicidad, aparte de tener una esposa, unos hijos maravillosos, eh, toda un engranaje y una vida donde uno dice, no solamente estoy feliz, sino el recorre uno el mundo como en patines, va veloz. Y de pronto te detienen en enero del año siguiente, acabando de pasar el año nuevo, y te dicen, tienes cáncer. ¿Qué sucede? Te apagan la luz. Entonces todo ese entorno, eso es un choque muy fuerte porque aparte de eso te dicen, tienes un cáncer incurable, agresivo y mortal. Y te hacen un planteamiento de un tratamiento que incluye trasplante de médula ósea y cuando le dicen a uno trasplante le están hablando de un gigante. Uno no entiende qué es eso, ni sabe cómo es. Toca comenzar a aprender una cantidad de cosas que uno no sabía. Yo le dije al médico, porque él me dijo, ¿no? Yo no tenía un minuto de tiempo para nada. Estaba viajando por las regiones dictando conferencias y haciendo promoción de los Caraudio. Tenía muchas cosas que hacer. Y me dicen, tienes que apartar de tu vida más o menos 2 años. Yo no tenía un minuto. ¿Mm? Entonces, y encima de eso me dicen el proceso del trasplante. Yo me imaginé las agujas, las quimioterapias, toda esa cantidad de cosas. Entonces te metes más o menos como en el cuento que Cecilia estaba narrando, ¿no? Empieza uno a entrar en diferentes como ambientes, ¿no? Como si saliera uno de una habitación y entrara a otra y después a otra y después a otra y bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde va a quedar mi vida? Entonces le digo yo al médico, le digo, doctor, no. Si esto es incurable, mortal y agresivo, pues déjeme así. Yo que me voy a meter en todo ese proceso para finalmente terminar en un cajón. Yo más bien me voy para alguna parte, hago alguna cosa diferente y me muero despacito, donde me toque. El médico me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, Álvaro, en medicina 2 más 2 no son 4. O sea, así como tú estabas hablando ahora de los pronósticos, porque todo esto tiene estadísticas. 10.000 norteamericanos muertos al año promedio por el mieloma múltiple, aparte de cantidades estadísticas, todas las que tú quieras. Yo me fui a buscar en internet y me dio terror. Entonces había que tomar una decisión. Y yo creo que, bueno, la vida siempre es de decisiones. Pero mire, hay algo que todos los seres humanos debemos tratar de cultivar. Y es uno, descubrir los talentos, procurar que esos talentos se enriquezcan, porque todos, absolutamente todos, nacemos con talentos. Una cosa es que nos pasemos la vida
desayunando, almorzando y comiendo, y no nos damos cuenta que existimos. ¿Ah? Se murió el fulano, ¿y qué pasó? Pasó. Como decía una vez mi mamá de una amiga de ella que le pregunté, le dije, ¿qué es de fulana, mamá? Me dice, no, pues ella a veces se levanta y camina. O sea, ¿dónde, dónde, ¿dónde está el contexto de la vida? La verdadera riqueza, ¿no? Entonces, si tu riqueza está en todo lo externo, está en tu ropa, está en tu carro, o así esté en el carro que arrastras recogiendo los desechos de la basura para vender y reciclar, o sea, entre el rico y el pobre, sin distingo. Pero adentro del corazón no tienes nada. Cuando te llega un momento como ese, estás completamente vacío. No tienes de dónde coger, de dónde agarrar, de dónde coger experiencia. Entonces, ¿qué sirve para todo eso? El proceso de la misma vida. Yo creo que yo he sido un observador desde que estaba chiquito. Yo me embobaba viendo cómo caminaba una hormiga, para dónde iba y qué hacía. Y me quedaba mirando. Y la seguía con la vista y podía estarme ahí media hora, una hora viendo el camino de la hormiga, cómo entraba, cómo salían las otras, cómo se cruzaban, cómo movían las antenas para reconocerse y cómo no se perdían del camino, que es una cosa interesante. Y así va uno descubriendo muchas cosas a través de la observación. En la clínica, cuando se supone que todo estaba acabado, que el pronóstico era de 3 a 5 años, que estaba colgado con una cantidad de cables, un catéter por acá, un proceso muy duro, porque yo entré a la clínica, me veía robusto, obviamente un poco hinchado por la dexametasona, pero, pero tenía mi pelo y todo, porque la quimioterapia que me aplicaron no quita el cabello, pero la que me pusieron en la clínica lo deja uno como si fuera un cadáver. Y es un proceso duro, pero ahí nació digamos, no nació, pero sí surgió el escritor en la clínica. Del registro de la vida. Vos fíjate cómo hablaste de vacío en en esta cachetada, como yo digo, de la vida, ¿no? Y cuando se genera ese vacío, yo creo que es el punto donde uno empieza a registrar lo que le pasa y uno se convierte, como vos decís, en ese sol. Cuando tenés ese vacío, y a veces ese vacío es necesario que exista ese vacío para, primero, para identificar lo que es la realidad y lo que es ilusión. Ahí es donde se cae todo el esquema que uno armó. Vos estabas hablando hasta de negocios, cómo esos negocios se derrumban, no porque se derrumbe el negocio, sino esa gran imagen, ese gran edificio construido cae, porque eso no pertenece a la realidad es tu vida, se circunscribe a tu centro, y tu centro, ese sol que sos, ese sol justamente empieza a brillar cuando hay vacío, si no, no hay forma de que salga. Y yo creo que los seres humanos un poco tenemos diferentes formas de vacío. Una enfermedad me parece que es así como un vacío, yo creo que es el más áspero que podemos tener, pero también puede ser pérdidas. Cuando fallece un ser querido o cuando justamente le pasa algo fuerte a un ser muy querido, donde uno ahí genera, hay un vacío que se genera totalmente, donde uno, ¿cómo lo llena? Y si no es con luz, me parece que estamos en el horno. Sí. Hay una historia que yo conté una vez al inicio de una conferencia sobre mi abuelo. Cuando yo estaba pequeño, le tenía mucho miedo a la oscuridad.
O sea, en las noches que nos apagaban la luz y que yo me despertaba, a mí me atemorizaba muchísimo las sombras y me parecía como que pudieran aparecer cosas en esas sombras o fantasmas, qué sé yo. Bueno, un día mi abuelo me lleva a la habitación de él y cierra la puerta de noche y me dice, venga, sientes, me senté junto a él y me dijo, le tienes miedo a la oscuridad, ¿verdad? Le dije, sí, mucho. Me dijo, ¿por qué? Porque no logro ver nada y me parece que hay cosas en esa oscuridad. Entonces me dijo, me pasó una cajita de fósforos y me pidió que sacara un cerillo y había una vela ahí. Entonces apagó la luz y me preguntó, ¿sientes miedo? Le dije, no, porque usted está junto a mí. Bueno, y si no estuviera yo junto, sí sentiría mucho miedo. Entonces me ayudó con la mano a raspar el cerillo hasta prender la vela. Cuando encendió la vela, me volvió a preguntar, ¿sientes miedo ahora? ¿Sentirías miedo si estuvieras solo ahora? Le dije, no. ¿Por qué? Porque hay una luz. Me dijo, eso es exactamente lo que tienes que hacer toda tu vida. Cuando la luz que te circunda se apague, tú tienes que prender esa luz, pero esa luz no es el cerillo ni es la vela, está aquí adentro, es la luz interior. A mí eso me marcó, porque a través de la vida me han apagado la luz todas las veces que tú quieras, en momentos muy difíciles. Y quizás esa luz es lo que podemos llamar, o que llaman ahora resiliencia, que es la capacidad de superar momentos duros. Y cuando estabas hablando, Cecilia, yo estaba pensando en las sintonías. ¿Cómo te sintonizas? ¿No? Como si tuviera uno un radio, un dial y dos botones. Si giras el dial en el sentido, digamos, pongámoslo izquierdo, pero no le metamos, sí, es que no satanicemos la izquierda, pero digamos a la izquierda. A la derecha jamás. Siempre la A izquierda. A la derecha no jamás. sé por qué, pero si la perilla Claro. va para la derecha también, doctor. Sí. Bueno, entonces a la izquierda puedes sintonizarlo en miedo, amargura, deseo de venganza, terror, maledicencia, fracaso, tortura. Y Me mil otras parece muy cosas bien. más. A la izquierda está todo eso, sí, señor. Sí. Y si Bueno, lo la sintonizas derecha. a la derecha, te puedes sintonizar con esperanza, con fe, con deseo de levantarse, Amén, a pesar hermano. de que esté muy aporreado. Y muchas otras tantas cosas que te van a ayudar a sintonizarte con ese interior y ayudar a prender esa luz. Cuando el médico me dice tiene cáncer, me apagaron la luz. Pero de ahí en adelante, yo pasé solamente una noche de tinieblas y la pasé despierto, o sea, la noche inmediata. Al día siguiente ya tenía una resolución. No voy a convertir esto en una tragedia ni para mí ni para mi familia. De manera que vamos a asumirlo y vamos a ver qué hacemos y lo voy a tratar de hacer con alegría. Entonces cuando yo digo que yo convertí el cáncer en amigo mío, no luché con él. Ni le pedí jamás a Dios que no me deje morir. No. Vámonos si quieres, le dije en la clínica. Entonces, pero surgen otras cosas, o sea, siempre, como dice Cecilia, siempre que esos vacíos que yo llamo también desiertos, tú entras en el desierto, pero el desierto no es sin fin, hay un punto de una salida y dentro del desierto hay oasis que puedes ir encontrando y mitigando
el sufrimiento, ese sentido de abandono y todas esas cosas que nos pasa a todos. Pero sales y cuando sales, sales fortalecido. Si no, te vas a arrastrar y duro. Sí, sí, Siga, Cecilia. y con un sentido de la realidad terrible. Yo hablando de la enfermedad, que estamos hablando del vacío que genera la enfermedad, a mí me diagnosticaron fibromialgia hace varios años ya. Eh, y fue terrible porque cuando fui a la primer médica, me acuerdo que me hizo, primero fui a otro médico y me dijo que tenía artritis reumatoidea, yo trabajaba en la salud, así que salí corriendo del consultorio. Me acuerdo que me acompañaba mi compañero y él estaba en la sala de espera y me dice, ¿qué te pasa? Dice, pará, dice, te están llamando porque me iban a dar el pedido de análisis y las indicaciones médicas. Entonces le digo, no, 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 le digo, no voy a mirar, le digo, no mires, le digo, vamos, salgamos, pero ¿qué te pasa? No, no salgamos, le digo. Yo no volví más a ese consultorio porque encima el médico me dice, tenés todo lo que tiene, o sea, artritis reumatoidea. Yo trabajando en salud me imaginaba en, no sé, en un mes en una silla de ruedas y en 2 meses muerta. Ah, Así seguí y bueno, era fibromialgia y bueno, también, ahora te digo, el vacío ahí se generó y llegué. Yo siempre digo, cuando vamos a la montaña, siempre digo que hay un punto más alto y un punto más bajo, siempre. Llegas al primer cerro y vos decís, no, no, pero hay otros más altos. Por más que ya no te dé el aliento, hay otros más altos. Y cuando te caes, siempre hay un punto más bajo también. Y sí. yo creo que ese punto donde me caí en ese momento, pero había un abismo abajo. De hecho, yo siempre lo cuento. En mi caso, por ejemplo, yo guardé un blister de las peores pastillas porque digo, esto en algún momento yo me lo tomo. O sea, me lo tomo y se acabó el dolor, se acabó la historia. Afortunadamente tengo una familia de oro, así que logré salir y como vos decís, cuando salís de ese desierto, cuando salís de ese vacío, cuando lográs encender esa vela interna, cuando te das cuenta, listo. O sea, es como que decís, ya está, que venga cualquier otra cosa, ya no hay problema. Ya la realidad es esta. No es un sueño, ni una cuestión alterna, ni me despierto, ni estoy en un vaho. Es más, te das cuenta que estás mal justamente cuando uno está pasado de vuelta, cuando tenés un estrés terrible, que tu cabeza va más allá, pero tu cuerpo en algún punto, en mi caso que es una enfermedad tan marcada con dolores, el cuerpo te grita, el cuerpo en algún punto te dice, vos seguís pensando, pero acá estoy yo, o sea, el registro es este, vos seguís nomás, pero vas a seguir así y en 2 horas no te vas a poder levantar, así que o me registrás o te quedás en el pensamiento encerrado. Y la verdad que la enfermedad te pone en esa habitación oscura y yo creo que, como vos decís, yo creo que la resiliencia es ese abuelo, es esa voz interna que te dice, prende algo que necesitas y podés prenderlo, justamente. Claro. Bien. Entonces, Siempre, sí, sí, Nacho. no, no, perdón, Ceci, sí, Sí, sí. Eckhart Tolle decía que era más fácil iluminar una habitación oscura que oscurecer una habitación con luz. Ah, Y pues fíjate que es así. O sea, prendes una vela, prendes un fósforo y se ilumina el ambiente. Eh, Sin ir muy lejos. Mirás en esa oscuridad y de repente tu vista hasta se acostumbra. O sea, podés meter luz a donde aparentemente no la hay. Sin embargo, no entra oscuridad si hay luz. Está muy bien, sí, qué lindo eso. Y todo esto me lleva a pensar lo siguiente, este tema entonces de estar atrapados en un sueño o esta enajenación temprana a la realidad, ¿verdad? Funciona creo que en dos vías entonces. Una en la vía negativa que nos aparta y nos condena a la tragedia de alguna manera por lo que nosotros nos imaginamos, pero también puede funcionar cuando la tragedia es benemérita y real para poder superar y afrontar y vencer esa tragedia. Porque en los dos casos, si no se afronta
de una manera enajenada, ¿verdad? Sino simplemente se acepta la realidad, pues entonces apague y vámonos. Porque la única forma es una postura distinta, como esa que tuvo Álvaro, de decir, bueno, esto no va a ser una tragedia, esto va a ser así y así, y voy a ponerme en esto, como lo hiciste tú frente a la posibilidad de una vida con dolor, y como lo harán miles de personas, ¿no? Que se enfrentan a esas dificultades desde una enajenación positiva. Y hablo de enajenación porque es casi que hay que, no voy a usar la palabra empoderar porque me tiene cansado. Es casi como, carajo, necesito un sinónimo de empoderar. Es como hacer, Empoderar, uno se no hombre, empodera, no lo voy a Nacho. decir, no lo voy a decir. Hacerse cargo de poder superar eso, ¿no? De una manera medio berserker la cosa, porque es casi que drogarse sin ninguna sustancia, sino simplemente desde los propios sentidos superar esa dificultad. Y eso me imagino que no solamente aplica a la enfermedad, sino a cualquier situación en la vida, ¿no? Es decir, si hay una dificultad y yo tengo la capacidad de poder concentrarme y enajenarme para superarla, pues se supera, ¿no? Bueno, yo creo que los ejemplos fehacientes los encontramos en la guerra, por ejemplo, en donde porque unos sobreviven y otros mueren, ¿no? En iguales condiciones de combate, ¿no? Es decir, no el que se esconde, sino el que está combatiendo. Algunos sobreviven, otros mueren, bueno, porque hay algún tipo de enajenación de brillo distinto, ¿no? En ese sentido, pero también en el resto de la vida. Un examen difícil de la universidad. Bueno, si usted se deja llevar por el hecho de que es difícil, lo va a perder, pero si lo afronta y lo supera, pues lo va a superar, ¿no? ¿Estoy equivocado o ustedes qué piensan? ¿Va por ahí la cosa? ¿Funcionan esas dos vías? Sí, Yo creo que sí, mm. sí, sí. Álvaro, Por ejemplo, yo estaba pensando precisamente lo que tú mencionaste, ¿no? El atrapados no es solamente en el sentido de que estamos como en una prisión, ¿no? Yo ahorita estoy atrapado en Silencios del Alma, que es otro libro que estoy escribiendo. Entonces, ¿cómo está atrapado uno de eso? De que es que yo me despierto a las 3 de la mañana dándole vueltas, mientras me desayuno estoy en una cosa y estoy en otra cosa y ese libro me acompaña continuamente. Entonces no tengo, digamos, eh, que lo leo mucho en los grupos de escritores que dicen, se me fue la inspiración, ¿cómo hago para que me vuelva? No, yo no tengo problema en eso, porque yo vivo el libro. Cuando se termina es, ay, porque es como si dejara uno, como si se acabaran las vacaciones, una cosa así. Cuando le dicen a uno ya tienes que tomar el vuelo de regreso. Entonces, mire, hay una cosa que es bien importante, porque a mí generalmente, más que de hacer críticas, ¿no? De por qué no hacemos esto, por qué no hacemos lo otro, o generar métodos, soy enemigo de los métodos, me gustan los retos. Eh, Estaba pensando yo en una partecita del Evangelio en que dice Jesucristo que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y dice, o sea, los ojos reflejan lo que hay adentro en el cuerpo. Y dice, si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta oscuridad habrá? ¿Sí me comprenden lo que quiere decir eso? O Pues sea, sí, si sí. lo que nosotros reflejamos no es luz, adentro sí que hay tinieblas. Bueno, está bueno eso. Está bien. Sí, es que esa es la forma práctica de leer el Evangelio. Es simpático, sí, está muy bien. Claro. Entonces a las vírgenes necias, cuando dice que las sorprende sin aceite en las lámparas, ¿no? Unas sí tenían aceite y otras no. ¿A qué se refiere esa analogía? A que
Cuando una situación adversa en la vida de uno, fuerte, que requiere de tomar decisiones, vas conduciendo por una carretera y no, digamos que no participas del accidente, pero te encuentras con un accidente que ha sucedido unos minutos antes, unos segundos antes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es la decisión que va a tomar? ¿Va a buscar la forma de pasar por un lado y alejarse para no ver una realidad que tienes ahí al frente? ¿O vas a detener el carro y te vas a tirar del carro a ver qué puedes servirle a los demás, qué puedes ayudar? Y si te encuentras con uno sangrando y si te encuentras con otro que está gritando, pidiendo ayuda entre fierros retorcidos, ¿cuánta gente vas a buscar de los que están llegando para que te ayuden? ¿Qué es el liderazgo que vas a asumir en ese momento? Y esos liderazgos se tienen que asumir en todos los momentos de la vida, en las cosas difíciles, en las medio difíciles, en las fáciles y en las muy fáciles. En el trabajo, en la familia, en todas partes. Pero para que eso pueda suceder se necesita que nosotros tengamos aceite en las lámparas, porque una lámpara sin aceite no enciende. Eso es lo que quiere decir esa analogía del evangelio. Más que infierno y paraíso y salvación y perdición y todas estas cosas, el centro de esa analogía que propone Jesucristo con eso de las vírgenes necias, que es una parábola, es que entendamos lo importante que es a través de la vida ir haciendo acopio de aceite para que esa luz no se apague, porque no sabemos cuándo la necesitamos. Esa es, así de sencillo. Sigan ustedes. Está bien. Así es, y me parece que justamente esa luz aparece cuando uno empieza a tener registro de la realidad, cuando uno no se deja envolver simplemente por el pensamiento, sino uno empieza a tener registro. Un terapeuta me decía que cuando uno está presente en el aquí y en el ahora, uno cualquier cosa que le pase puede tener una respuesta creativa ante eso, no simplemente una respuesta condicionada por ese cúmulo de imágenes y de pensamientos aprendidos, reiterados, que permanentemente se repiten, hasta incluso uno lo ve. O sea, las redes sociales son tan claras en eso que hasta la realidad se las distorsiona totalmente y uno cree eso que se está mostrando porque solamente lo lee y es un pensamiento que se asocia a algo que, como dijimos, o sea, la cultura nos embebe en todo este bagaje de imágenes internas. Y si uno no tiene presente esa realidad, si uno no la registra, no la ve, no la vive, no la palpa, que hay diferentes formas de palparla, como vos decís, o sea, eso de ese liderazgo, si uno no palpa la realidad, no puede tener un liderazgo, no puede decir, no, acá hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no puede dar una respuesta a eso que está pasando. Bueno, y vaya que sirve para muchas cosas. Totalmente. Pues entonces ya ahí sí ya sabemos entonces que esto de estar atrapado en un sueño pues tiene esos dos lados, ¿no? El positivo y el negativo, ¿no? Que es como todo, ¿no? Alimenta el lobo que más alimente adentro es el que va a salir adelante, ¿no? Ese es el tema. Lo que pasa es que desafortunadamente pues el aceite que viene siendo como la sabiduría no la sabiduría, sino como la experiencia de la vida. La experiencia de la vida, sí, pero también como la preparación, ¿no? Porque uno tiene que tener elementos para poder de verdad brindar la mano en los lugares en donde pueda darla, ¿no? Y estar preparado. Sí, pero cuando no estás preparado. Pues cuando no se está preparado, se hace lo mínimo. Es decir, si el accidente está ahí y uno no sabe nada de primeros auxilios, pero bueno, pues tiene fuerza, levante fierros, ¿no? Es decir, sí. ese es el tema, ¿no? Exacto. Tomar decisiones. Busque a que sepa de primeros auxilios y pregúntele qué hacemos, ¿no? Si es el caso.
Pero como vivimos en medio de una sociedad en donde eso ya no importa, es decir, importa es que no se metan con mi plato de comida. Mientras no se metan con mi plato de comida, pues todo está bien. No tengo necesidad de tener un propósito, un fin o un sentido, porque no se meten con lo mío y no hay problema. Y mientras tanto yo sigo los pensamientos de los demás. Y si esos pensamientos de los demás pueden hundir a alguien más, pues mejor, porque hago doble trabajo. No pienso y me quito a alguien de encima. Entonces lo sigo sin ningún tipo de esfuerzo. Que eso es lo complicado de los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Así es. Sí, sí. Sí, eso podría ser la vida del amargado, digámoslo así. Porque yo he pensado siempre que el mal es como lanzar un boomerang. Entre más lejos lo lances, con más fuerza te regresa. Se demora, pero llega. Porque es como una balanza de la misma vida. Lo que siembras, cosechas. Si tú siembras tormentas, cosecharás tempestades. Y si siembras luz, cosecharás luz. No importa de lo que estés rodeado. A mí me gusta mucho cuando voy caminando en la calle, al cruzarme con tanta gente que uno no saluda porque no son amigos y puede estar uno en medio de, de un tumulto de personas y puede sentirse solo. Así somos los seres humanos. Pero tenemos que buscar esa capacidad con mucha fuerza de poder transmitir. Pero eso es solamente si uno va armando con la experiencia de la vida una biblioteca que en algún momento le sirve para consultarla. A mí en la clínica me sirvió muchísimo todos esos años de alta montaña, porque me recordaban que las cimas son un reto, como decía Cecilia ahora, ¿no? Después de una cima hay una más alta. Y cuando uno está que ya no da un paso más y vislumbra la cercanía de la cima, aunque le falte 2 horas o 3 horas para llegar allá, eso te da las energías suficientes para alcanzarla. Y la cima misma es una fantasía de un momento porque tienes que descender, no te vas a quedar ahí siempre. Pero te conecta con un mundo espiritual, ¿cómo te dijera? Estar parado en una cima muy alta, con el mundo a tus pies, te da para pensar muchas cosas. No puede uno quedarse tan plano y no tener ningún sentimiento. Sigan ustedes. Álvaro. De hecho, creo que cuando uno llega, me parece que ahí es otro punto de vacío, donde se disfruta, se vive. No importa el pensamiento. Es más, si a uno se le parece un pensamiento, molesta ese pensamiento. Uno la calla la cabeza, cállese fuera. Y se disfruta ese momento, esa inmensidad, es como el océano. Yo siempre digo, la montaña y el océano son tan parecidos, cada uno inmensos e infinitos. Uno se siente, vamos a traer al animal acá, una cucaracha, peor que una rata, se siente una cucaracha claro, lo que paisajes. Claro, lo que pasa es que las montañas, el mar, el espacio, el cielo, lo conectan a uno con esa sensación precisamente de lo infinito. Entonces al conectar con la sensación de lo infinito, tácitamente se reconoce que hay algo más grande. Entonces viene la intimidación espiritual, porque ya uno se ubica espiritualmente en un lugar en donde dice, bueno, soy parte de esto, pero esto es muchísimo más grande. Entonces el ego muere ahí ante el reconocimiento. Uno se disminuye ante el reconocimiento de la majestuosidad que es
imposible no reconocerla, ¿no? Es imposible, ¿no? Es imposible no mirar el mar y no sentir la majestuosidad de lo infinito. No mirar las Y el montañas respeto. y el respeto. No mirar las montañas y lo mismo, y no mirar el cielo y lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es así. Pero eso es para seres humanos iluminados, ¿no? Seres humanos que ya han transcurrido ciertos caminos en la vida. ¿Qué pasa con los seres que están encerrados, atrapados en ese sueño, que se autosabotean, ¿no? Hoy tengo la entrevista de trabajo. No, pero seguro me va a ir mal. Porque ¿cuántos candidatos hay? 100. Yo soy el 101. Y yo pues soy bajito y estoy panzón. Y además de eso, pues no salí de la universidad privada, salí de la universidad pública. Y mire, tengo el mismo traje hace 5 años y no tengo nada más que ponerme. Mire, aquel está con el último Armani. Y vea, yo llegué en bus y este llegó en auto. Y este está oliendo a Antonio Banderas y yo, el perfume, no el actor, sino el perfume. Y yo a duras penas me pude echar el desodorante esta mañana. Entonces eso me va a ir mal. Yo para qué me presento, qué voy a hacer y me voy. ¿Para qué voy a perder el tiempo, no? Y regresa. ¿Y cómo le fue en la entrevista? Mal. ¿Por qué? Mal. ¿Por qué mal? Porque eso me iba a ir mal. ¿Pero por qué fue? No, no fue. Es lo que pasa, que uno puede fallar en muchas de las cosas que hace, pero va a fallar en todas de las que no hace, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ¿qué hacemos con esos que están en ese sueño? Hay que tirarles algún bicho. Ya se encargaron ya en el 2020, 2021 de tirar un bicho ya, para despertarlos un poco, Nacho. No funcionó. No funcionó para Mire, nada. Bueno, por eso ahora empiezan las quintas, sextas, séptimas, décimas olas, porque no fue suficiente y ahora necesitamos como que se despierten del sueño. No funcionó. No vienen naturalmente, algunas enfermedades no son así como de generación espontánea, somos iluminados los que tenemos algunas enfermedades, entonces bueno, al resto habrá que iluminarlos de alguna manera, más sencilla, pero bueno, de una forma bien concreta. A ver, eso que mencionaba Ignacio son miedos. Es una cuestión de luz. Volvemos otra vez a la luz. Es que no es simplemente una analogía, es una realidad. De iluminar, todos tenemos partes oscuras, pero hay que tratar de iluminarlas. Recuerdo cuando estaba jovencito, tenía que presentar una entrevista de trabajo. Y en ese tiempo yo tenía el cabello como por acá. Largo. Entonces me pongo una pinta. Bueno, yo creía que eso es... yo creía que estaba muy bien, ¿no? Entonces era un saco largo, con una corbata, una camisa negra. Yo me sentía muy elegante. Realmente no era que no lo estuviera, pero no era el traje adecuado para una entrevista de trabajo. Más con esa mechamenta. Era como para ir a una fiesta de amigos y encima de eso mechú. Esa mechamenta de gentada hippie. Sí, entonces cuando llegué frente al edificio donde iba a tener la entrevista, no era capaz de entrar. Estaba en Bogotá, con el frío de Bogotá, y sudaba. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Yo creo que 20 años más o menos. Entonces sudaba y comencé a caminar hacia la Plaza de Bolívar y me devolvía y me paraba otra vez enfrente del edificio y miraba hacia el edificio y decía no, yo no puedo entrar. Y caminaba hacia la siguiente esquina y me devolvía y volví y me paraba y no era capaz. Hasta que hubo un momento en que dije, Álvaro, frente al edificio, o sea, tomé una decisión. Si usted no es capaz de entrar en ese edificio, va a ser un fracasado en la vida. Y entré. Todo el tiempo durante la entrevista lo que yo quería era que me dijeran, no, definitivamente usted no llena el perfil de lo que estamos nosotros buscando para poderme ir.
porque sudaba en la entrevista también de los nervios que tenía tan terribles. Pero sucedió algo muy interesante en esa entrevista, que me dice, encima de eso me toca con un ex capitán del ejército, el doctor Julio César Sánchez, no me olvida. Y me dice, no, definitivamente usted no llena las condiciones para lo que estamos solicitando, no tiene el perfil de lo. Nosotros estamos solicitando ejecutivos de ventas que tengan experiencia en venta de automotores. Y yo pues obviamente no tenía ninguna. Entonces le dije, bueno, si yo no lleno el perfil, ¿por qué me llamó a entrevista? Entonces me dice, porque me causó mucha curiosidad su hoja de vida, porque usted mandó, y quería conocerlo. Le dije, entonces me levanté, le dije, listo, doctor Sánchez, ya me conoció, y le extendí la mano para despedirme. Me dijo, no, espere, no tan rápido. Le voy a hacer una propuesta. Yo no lo puedo presentar a usted a la gerencia general de la compañía. Estamos hablando de Sofasa, la fábrica de vehículos Renault, con este perfil que usted tiene, porque no me lo van a aceptar. Pero la propuesta que yo le voy a hacer es la siguiente. El lunes iniciamos curso de ventas, yo lo voy a dictar. Le ofrezco el curso, son 15 días, el curso completo, con los refrigerios, con el almuerzo, con todo, como si usted fuera a ser un ejecutivo de ventas. Llegue lo más bajito que pueda para que no se haga muy notorio, porque obviamente usted no va a ser contratado. Entonces, ¿pero de qué me sirve todo eso si yo no voy a ser contratado? Me dijo, espérese, haga el curso, lo estoy invitando al curso, no le va a costar nada. Venga, y vemos a ver qué pasa. Vemos a ver qué pasa fue que al final del seminario de ventas, yo salí fascinado porque el tipo era un orador tremendo. Y me dice, bueno, como no le puedo yo hacer un contrato, entonces usted va a tener la posibilidad de comisionar en todos los concesionarios de la ciudad. O sea, póngase a vender carros. Y se gana una comisión, no va a tener un contrato, no va a tener un sueldo fijo, no va a tener prestaciones, nada. Pero el carro que venda y va a ganar un poquito más que los ejecutivos porque usted no va a tener todas esas prestaciones. ¿Se le mide? Listo, ya arranqué. Eso fue en agosto yo no me acuerdo qué año ahorita. En diciembre viene la reunión de ventas de la compañía. Perdón, la reunión de fin de año de la compañía y me invitan. En adelante me dice él, pero en adelante córtese un poquito el pelo. Y yo soy ex militar, no me gustan los bocadillos, o sea, el saco café y el pantalón gris o cosas así, azul y gris, vestido completo. Ahí hay otra historia, ¿no? Que no es para el momento porque me alargaría. Pero el caso es que yo comencé a hacer reformas en mi forma de vestir, ¿no? Ayudado por una hermana mía, y me fui cortando el cabello poco a poco. Él no me dijo cortes el cabello, sino córteselo un poco, ¿verdad? Y eso favoreció ese ambiente no de rechazo. Cuando los vendedores o los ejecutivos, los tigres en ventas, salían de las reuniones de ventas porque había que estar a las 7 de la mañana todos los días y a mí me tocaba estar ahí. Salían a tomar tinto y hablar. Yo me iba a trabajar y me inventé un método, yo mismo me lo hice para poder comenzar a vender y de hecho comencé a vender. Uno recibía un aplauso cuando vendía un carro. Yo hacía días que recibía 2 aplausos porque vendía 2 carros o 3 en un día. Una locura. En diciembre, que hacen la reunión de la compañía, me invita el doctor Sánchez. Me dice Álvaro, lo espero en la reunión, va a estar el gerente general, era un francés altísimo, el viejo ese. Y a mí ya los compañeros de trabajo me querían porque yo era como la mascota de todos, según ellos. Era el más joven. Bueno.
Cuando en medio de la reunión se reparten regalos y toda esta cosa, y en medio de la reunión el señor Viole, el francés, hace un ademán para que todo el mundo guarde silencio y me llama. Me dice: acérquese, señor Forero. Entonces mete la mano al bolsillo y saca un sobre. Y yo dije: me van a dar una bonificación. O sea, plata. Y resulta que lo que había dentro del sobre, que me lo entrega para que lo abra, era mi contrato de trabajo como ejecutivo de ventas. O sea, con todas el nivel de los ejecutivos de ventas de la compañía, salario, todo, y todas las oportunidades. Hombre, y él se quedó un rato conversando conmigo y acercó al doctor Sánchez delante de mí, que lo felicitaba a él por lo que había logrado en mi educación como vendedor, pero que había sido un reto muy grande de él porque él sabía que no tenía permiso de la compañía para hacer una cosa de esas, pero que había acertado y que yo había correspondido con eso. Entonces, miren cómo una decisión, ¿a qué va todo esto? No a que yo soy el más, no me miren a mí, miren la analogía. ¿A dónde va todo esto? A que uno tiene que tomar decisiones en todos los momentos de la vida, porque las decisiones son las que conducen hacia un camino, hacia un horizonte, ¿no? Con toda la carga que uno tenga encima. Hay que arrastrar con ella mientras uno se va quitando por el camino peso. Los miedos, los impedimentos de toda clase, los obstáculos que nos ponemos y que nos ponen. Por eso uno de los procesos que a mí me parece importantísimo en la vida es comenzar a desaprender muchas cosas de las que nos enseñaron cuando estábamos pequeños, para podernos nutrir de otras. Parece que Álvaro se hubiera visto todos los espejismos pasados. Cecilia. Sí, sigan ustedes. Ya casi estamos terminando ya, pero yo creo que sí. Y estos miedos de los que hablas, Álvaro, este desaprender muchísimas cosas de las que nos han enseñado, es el desafío de cruzar la barrera entre solamente movernos en función de un imaginario en nuestra cabeza e imágenes creadas en nuestra cabeza por miedos, por incertidumbre, por ansiedad. Yo creo que la toma de decisión, desaprendiendo, reaprendiendo, deconstruyendo, tiene que ver con empezar a registrar la realidad y empezar a tomar decisiones en función de esa realidad, abriéndose un poco de todas esas voces internas. Y yo creo que eso es lo que planteamos en Espejismos de hoy. La decisión para cruzar la línea, para desaprender, la decisión para desaprender y registrar esa vida que nos grita y a veces no la registramos. Pues nos quedamos entonces con segunda parte del especial. Ya mañana finalizaremos con eso, con que hay que saber cruzar la línea, que funciona esto en dos vías, tanto positiva como negativamente, y que pues estamos descubriendo ahí estos caminos y estos secretos y todavía no sabemos qué pasó con la rata. Mañana lo averiguaremos. A ver si está viva. Está viva, está feliz. Ella vive. Vamos a hacer una versión de la gata, del gato de Rosenberg, pero la rata de Nachenberg. A ver, Ignacio, es que aquí hay un problema gravísimo. A ver, Ignacio, la rata naturalmente no está en nuestra cadena alimenticia. No. O sea, uno no se levanta un día diciendo hoy voy a almorzar rata. No. Pero ¿qué tal si la cosa fuera al revés? Que en vez de encontrarse uno con una rata, se encontrara uno con un tigre y uno sí puede estar en su cadena alimenticia. ¿Por qué no se va a fijar si uno es un humano? Lo único que encuentra y tiene hambre. Sí. Entonces se cambia la balanza. Porque uno no es capaz de matar el tigre, despellejarlo, descuartizarlo,
cocinarlo y comérselo, ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿no? Pues estamos hablando de que no tienes un fusil para dispararle. Esa sería una ventaja. Precisamente esa es la dicotomía, ¿no? Que estamos allá en el desierto y bueno, puede que aparezca qué felino hay por allá. Sí, algún felino hay en esas. En los pumas. Un puma. Un puma por allá del Gobi y ¿qué hace uno? Pues toca darle también materile, porque. Pero bueno, Ignacio mañana. definitivamente es un depredador. Sí. No puede ser. Sí, yo no entiendo a la gente vegana, la verdad no. No, yo no soy vegano. Pero yo no no. mato una gallina para comérmela. Pero La gallina muere de vieja. ahí está, es que como pues si uno es carnívoro o omnívoro, tiene que tener la capacidad de producir su alimento, ¿no? Hoy me regalaron, por ejemplo, un paquetito de pasabocas veganos. De cosas de esas como los chitos o los chistris o esas cosas de paquete, pero vegano. Y bueno, está Ajá. bien, que voy a probarlo y por tal, que el hígado, que esto, no sé, bueno, voy a probarlo. Es cartón. Sí, estaba comiendo cartón yo, cartón inflado. Ese era, entonces, bueno, pero esos son otros temas. Bueno, muy bien. Algo para Listo. finalizar esta segunda emisión que quieran dejarles, aparte de lo que ya conversamos, a los youtubientes. Les saludamos a todos nuestros youtubientes, a Alejandro, a Leonardo, también a todos los que nos siguen por ahí. Muchas gracias por estar ahí. ¿Algo más antes de despedirnos? Bueno, déjenmela a mí, le dejamos la conclusión final a Cecilia. Esto. No hay prisión más grande, Claro, ni no. barrotes más invencibles que los que generan en la mente. Esa es la mayor esclavitud. Y uno es responsable de ella. Muy bien, Ceci. Excelente, excelente. Así es, así es. Atrapados en esos barrotes del pensamiento. Muy bien. Habrá que ver la forma de sortearlos a los barrotes, a ver si los podemos abrir, los podemos ir sacando. Bueno. Muy buena imagen, muy buena imagen. Mañana sabremos entonces cómo romper esos barrotes de esa prisión. Vamos a ver qué lima y qué herramientas usamos para vencer esa prisión y ese carcelero. Mañana me toca el turno a mí como punto de mira, Sí, señor. algo así. Sí, señor. Obviamente. Ah. Exacto. Entonces, Exacto. Punto de mira. Mañana rematamos con el punto de mira, así que Fije el eje. ahí Listo. está. Exacto. Bueno. Entonces mañana les digo de qué vamos a hablar. Bueno, muy bien. A todos, gracias por acompañarnos en este especial de fin de año. Es una buena manera de terminar el año oyendo estas cosas y planteándose, respondiendo estas preguntas para saber cómo comenzar ese nuevo año, ¿no? Porque es un nuevo comienzo. Es lo más interesante de este solsticio, es que pues es precisamente el fin de una era, de una época, y comienza otra, ¿no? Y es lo que pasa todos los años. Entonces vale la pena meterse en ese tema y reinventarse, ¿no? Pero hacerlo en serio, ¿no? No de que, ay, voy a comenzar la dieta y en febrero estoy comiendo otra vez como tragaldabas, ¿no? Sino, hay que ver, bueno. Bueno, muy bien. Los dejamos en compañía de todo el contenido del universo de Marcast. Nos encontramos mañana a la misma hora aquí en Atrapados con un Sueño, parte 3. Mañana desde Punto de Mira. Bye bye, que estén muy bien. Ok.